Ya voy a iniciar a hacer la proyección, ya estamos grabando la clase, entonces voy a iniciar vamos a agregar entonces a alguien como administrador. A ver, ¿quién me está hablando aquí para yo Profe, se la agregarlo? escucha entrecortado. Ahí me escuchan bien, muchachos, Yo sí, yo lo he escuchado perfectamente. Yo también lo escucho bien. porque ahora estoy haciendo los ensayos de conectividad inclusive porque pues, estoy con unos problemas de conexión, pero estoy haciendo lo posible para que tengamos conectividad. Estoy trabajando desde un iPad porque hubo un problema de movilidad, entonces tuve que conectarme desde mi espacio de trabajo. Entonces, ¿a quién agrego de administrador? Aquí estoy en el grupo. A Ricardo, ¿cierto? Sí, señor, ahí le escribí. Ricardo Serna. Listo, Ricardo Serna. Listo, y voy a delegarlo como administrador a Ricardo. Designar como administrador. ¿Me confirma, por favor, si ahí ya le da la manera? Sí, ahí ya me parece que soy administrador. Perfecto, mis muchachos. Muchas gracias. ¿Me regalan un momento, por favor? Qué pena, muchachos. Me tocó salir a decirle a los trabajadores que están poniéndome en el sello biométrico en la oficina que me ayudaran con un poco de silencio. Bueno, cuéntenme, en la clase pasada creo que quedamos en esta diapositiva, ¿cierto? Hablando sobre los objetivos del desarrollo sostenible. No, señor. Se devuelve al anterior, profe, porfa. Al anterior, aquí Sí, en el sustento, Ahí en la sí. comprensión terminamos. de la... Ok, Ahí quedamos. es decir, estábamos hablando de la complejidad sistémica de la ecología humana entendida desde las ciencias ambientales, ¿cierto? En eso quedamos. Sí. Ok, entonces los escucho, hagamos un feedback con respecto a lo que alcanzamos a ver en clase para dar continuidad a esta parte introductoria. ¿Quién me quiere ayudar a hacer como ese recuento de lo que alcanzamos a ver la clase anterior? Pues, profe, básicamente estábamos hablando de que todos estos problemas que hemos venido acelerando en cuestiones ambientales se han debido al desarrollo desmedido de la economía sin medir las consecuencias que se han venido generando en el ambiente. O sea, solamente la extracción y el consumo de los recursos sin medida de que estos son no renovables, de que son recursos finitos o de una renovación mucho más lenta de la que estamos consumiéndolos. El micrófono, profe, lo tiene apagado. Qué pena. Y adicionalmente hacíamos también un interrogante que nos permitía comprender un poco de la razón de ser de la asignatura como un eje transversal, que era la respuesta hacia si lo ambiental meramente era ecológico o no. Tratamos de comprender que las ciencias ambientales nos hacían un llamado a desdibujar lo ambiental como ese preconcepto de lo que implica el ecologismo o lo verde, lo que nosotros nos enseñaron desde la parte inductiva sensorial
de la pedagogía inicial, del desarrollo de la infancia, que a nosotros nos daban una construcción simbólica de dibujo el medio ambiente y entonces el árbol, la montaña, el agua y las nubes. Pero cuando llegamos a un nivel académico superior, tenemos que comenzar a entender que lo ambiental incluye el sistema natural, pero que también así como hablamos de ese sistema natural, pues debemos comprender que hay otros subsistemas que conforman el ambiente en sí mismo, tales como el sistema económico, el sistema social, e inclusive cuando combinamos ese sistema social y económico nace la construcción de la cultura, y la cultura trae unos actores de interés que construyen unas fenomenologías que van a afectar ese entorno o el ecosistema común, que sería nuestro planeta, como los procesos políticos y los procesos asociativos de carácter público y privado. ¿Y ustedes qué creen que es aquello a lo que nos relacionamos o referimos cuando definimos lo público o lo privado? Pues lo público es lo que nos pertenece a todos, ¿cierto? Que no tiene un dueño en sí, y lo privado es lo que tiene un dueño en sí y no es público. Exactamente. Pero cuando teorizamos lo público y lo privado, si nosotros nos vamos a las bases ontológicas del desarrollo científico, en las ciencias empresariales y sociales, nace el concepto de empresa. Y las empresas empiezan a tener ese carácter público y privado. Una empresa pública tiene una responsabilidad civil que es para generar empleo, obtener riqueza, gestionar recursos y optimizar estos mismos. Mientras que lo público siempre va a tener dos discusiones: la administración del Estado y la obtención de la gestión del territorio. Pero eso, a su vez, siempre va a concebirse desde lo ambiental. Y para ello se comienza a construir el concepto de desarrollo sostenible. Y con esta explicación que les doy, quiero sustentar a lo que teóricamente me refiero en esta presentación. Y me permito leerles para que ustedes me ayuden con una reflexión con base a lo que les digo más lo que se expresa en la diapositiva. A raíz de la crisis económica internacional de los años 70, se realizaron varios planteamientos desarrollistas alternativos, debido a que aquellas teorías ortodoxas en las cuales se había basado el crecimiento económico del siglo anterior dejaban varias dudas por los hechos económicos suscitados, por lo que comienzan a aparecer nuevas visiones sobre el desarrollo, entre las cuales se destaca a finales de los 80 el concepto de desarrollo sostenible. Este mismo recoge en su concepto las dimensiones económicas, sociales y medioambientales que podrían ser incluidas en todo proceso de desarrollo. Los escucho. Sí, William. Yo pienso que antes el ser humano pensaba como en desarrollar solamente tecnología y el obtener riqueza, ¿cierto? Y ya cuando se mete el medio ambiente, pues ya toca cambiar como el chip de pensamiento y hay que enfocarse y en eso, en cuidar el medio ambiente. Y pues la gente anteriormente pensaba que cuidar el medio ambiente le iba a traer pues un gasto económico, que tenía que sacar tiempo, que tenía que invertir, que tenía que cambiar muchas cosas en sus empresas. Y pues últimamente se han dado cuenta que no es así, que uno con pequeñas acciones van sumando para cuidar el medio ambiente. Muy bien. Y entonces empezamos a discutir el concepto de riqueza con respecto a escasez. Y lo decía muy bien William, a nosotros nos enseñaron que la riqueza se sustentaba con un patrón de consumo, pero un consumo desmedido que no tenía como unas consideraciones con respecto a la escasez. Ahora que estamos
y miremos esta definición, dejaban varias dudas por los hechos económicos suscitados. Los modelos económicos han tenido una tendencia cambiante y ahora todo lo que tenga sello verde es algo que genera valor. Y resulta que el mercado empieza a crear unas necesidades que dan esa búsqueda para satisfacer unas necesidades, pero también con una filosofía institucional o personal para demostrar de qué manera estoy aportando de manera positiva a cuidar nuestro entorno. Entonces, por eso empezamos a hablar del desarrollo sostenible, que en teoría el desarrollo sostenible lo que busca es satisfacer las necesidades actuales sin afectar las necesidades de las generaciones futuras. Es decir, que así como yo obtengo recursos, de esa misma manera debo planificar cómo los demás, mis otros diferentes y aquellos quienes aún no existen, pero hacen parte de nuestra progenie y futura existencia, también los obtengan. Está levantando la mano, no alcanzo a Herbert. Sí, señor. Pues yo dar una opinión ahí, digamos que con respecto a lo que usted preguntaba ahorita, resulta que es que anteriormente las empresas o todas las industrias a nivel mundial pues no tenían como definido bien, digamos que ese concepto y pues no recuerdo muy bien el año, si estoy errado, un tratado que hubo donde pues dijeron, bueno, si no nos ponemos pilas en un futuro, pues todo esto se va a acabar y pues no es el hecho de que las industrias o las empresas solamente se dediquen a acumular riquezas y se dediquen a generar, digamos, ganancias y nada de cuidado del medio ambiente. Entonces, ¿qué se le va a dejar a las futuras generaciones? Entonces, digamos que por eso ya a partir de ahí ya empezó, digamos que a tratarse bien todo el tema de, mm, de lo del medio ambiente y a tratar de como buscar una sensibilización más dentro de las personas y dentro de las mismas industrias. Claro, por supuesto, y también a ajustar todo lo que entendemos como teorías económicas. Antes, lo que era económicamente viable era aquello que generara rentabilidad, pero no se tenía la variable de sostenibilidad como un aspecto que influyera en los indicadores de rentabilidad. Por eso se pensaba en grandes capitales, saltando el feudalismo, ¿no? Porque si nos vamos hasta el feudalismo nos lleva a esas obtenciones de tierras, a mayor extensión de tierra, pues gran riqueza obtengo. Y asimismo yo me diría mi patrimonio, y de ahí nace el concepto de lugarteniente, terrateniente. Pero se empezaron a dar cuenta que habían territorios que tenían una migaja de proporción de terreno, pero eran ricos en sus minerales y fuentes internas de subsuelo, mientras que habían zonas gigantes y imperios gigantes que tristemente eran áridos en su totalidad. Y con eso comienzan a cambiar como ese chip y se vuelca la economía hacia el capital y a la gestión de recursos, porque nos damos cuenta que la obtención de tierra no precisamente es lo que genera riqueza. Ahora, el tema de la utilidad, volvemos a lo mismo. Cuando hablamos del medio ambiente, no solo es ese pensamiento romántico ecologista, sino que cuando hablamos de desarrollo sostenible es porque en términos empresariales estamos ejecutando la optimización de recursos para de esta manera no agotarlos de manera rápida. Y entonces ustedes haciendo un paralelo de eso, cuando una empresa piensa en optimizar recursos, ¿ustedes creen que a la larga se logra? Pues un Profe, perdón, lo impacto, interrumpo. ¿Cómo, William? Qué pena. un impacto positivo para la empresa, para todos los integrantes de la empresa y para el medio ambiente. Ujú. Muy bien. Profe, Y ahí, aquí el compañero Jaime Acosta me escribe que no puede ingresar al enlace, como que no lo deja entrar. pero qué vaina, porque no sé, pero mire que la mayoría estamos aquí conectados y yo he estado hablando acá por WhatsApp y reenvié el mismo enlace que me aparece aquí de invitación y mandé la evidencia de que estamos conectados. No sé qué pase.
porque sí, mire que Yo te todos voy a pudimos. reenviar a ver uno, a ver si es capaz. Sí, voy a reenviarle otra vez el enlace a ver. Por favor, porque sí pudimos entrar sin dificultad. Porque si regálenme un segundo, entonces yo vuelvo acá. Pero mire que, a ver, Marlon, es Marlon, No, Jaime Acosta. porque aquí acabo de aceptar a un compañero. Marlon también estaba ahí escribiendo que no podía conectarse. Listo, acá lo acepté. ¿Quién más necesita ingresar para yo estar acá pendiente antes de continuar proyectando? Porque es que si proyecto, pierdo esa condición de aceptar el ingreso. Listo, aquí Marlon, acepté a Marlon. ¿Quién más falta? Falta Profe, Jaime Acosta. falta Jaime, pero no. Toca escribirle por WhatsApp que mande la invitación. Sí, porque no sé si sea tema de conectividad o qué. Aquí estoy atento y le volví a escribir en el grupo a ver si puede solicitar la conexión nuevamente. Ahí, espera. Voy a continuar, muchachos. Cualquier cosa me dicen cuando él quiera conectarse o algo. Entonces, muchachos, ahí estábamos hablando del tema del desarrollo empresarial y cómo los modelos económicos han trascendido en el tiempo. Ahora, ¿de qué nos damos cuenta? Que el concepto de rentabilidad también incluye la variable ambiental, pero ¿cómo la incluye? Desde el punto de vista de la optimización de recursos. Cuando nosotros estamos optimizando recursos, de esa manera también estamos haciendo un aporte ambiental. Y es muy importante porque ampliamos la cosmovisión de lo que implican las organizaciones y empezamos a entenderlas como un todo que hace parte de todo un componente y que estas empresas no terminan siendo un espacio aislado que, que no va a ser, que no está afectado ni va a afectar, porque muchas veces las empresas dicen, bueno, ¿y yo cómo así que yo impacto? Y no hay una conciencia y no hay un nivel de conciencia para mejorar sus estrategias. Entonces, por eso también nace el pensamiento de la economía humana y del desarrollo sostenible o sustentable. Ahora bien, algo también que es muy importante entender es que a nivel global se crearon unas estrategias y que esas estrategias van ligadas a unos objetivos a nivel mundial. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron creados por la ONU. En la parte alta, costado izquierdo, pueden ver el logo. Y esos Objetivos del Desarrollo Sostenible lo que buscan es que todas las organizaciones, tanto de carácter público o privado, se alineen para cumplir en sus planes de acción estos lineamientos. Como pueden ver, lo que quiero que comprendan es que cuando hablamos de objetivos del desarrollo sostenible, se considera de manera macroeconómica la situación y el contexto ambiental. Ejemplo, si nos quedáramos solo desde el punto de vista del ecologismo radical, hablar del fin de la pobreza tendría sentido. No tendría sentido. Pero aquí, como vemos de una manera articulada e integral los problemas ambientales, empezamos a incluir aspectos que hacen parte de la cotidianidad y que ahí comenzamos a dar cuenta
que lo ambiental es tan cotidiano como la existencia misma. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, gestión del recurso hídrico, energías renovables y accesible para los demás, trabajo digno. Entonces, ahí yo les dejaba el ejemplo, muchachos, para no ponerme a leer todos los objetivos. Me parece muy importante que ustedes los conozcan y que de esta manera comprendan que la dimensión ambiental trasciende más allá la esfera ecológica, que la esfera ecológica hace parte, pero que cuando vamos a entender los problemas ambientales tenemos que aplicar pensamiento interdisciplinar. ¿Alguien tiene claridad sobre qué es pensamiento interdisciplinar? Que conjuga varias disciplinas, varias ciencias y pues, digamos que tienen como su punto de unión entre sí, que lo que haga de un lado puede afectar del otro y viceversa, favorecer en cualquier Exacto. aspecto. Es una convergencia que me permite lograr de alguna manera capitalizar lo que aporta una ciencia y otra para entender de una forma positiva los problemas, para poderlos abordar, para poderlos entender y para dar una solución factible y deseable. Esa es la necesidad de la interdisciplina y del pensamiento complejo en las ciencias ambientales. Preguntas hasta ahí, muchachos. No. Entonces, los escucho un poco, que Profe, abramos el... tengo una pregunta. Sí, señor. Digamos que todo lo que usted estaba diciendo ahorita, el desarrollo sostenible y todo eso, pues digamos que enmarca lo que es la cuestión del tema de pobreza, igualdad, todo eso. Bueno, digamos que el actual gobierno, digamos que esa es como la principal bandera que se tiene. Digamos que en estos momentos, y digamos como está la situación del país, esa implementación se puede tardar o si hay esperanza, digamos, que se pueda generar en un corto plazo. Bueno, ahí tenemos que partir de dos cosas. No podemos olvidar que todo es de voluntad política. Nosotros nos ceñimos a un gobierno el cual tiene unas políticas públicas. ¿Cuál es la gran dificultad? Que el gobierno entrante no precisamente está ejecutando lo que desea, sino que está en un proceso de subsanación con respecto a problemas que han dejado gobiernos anteriores, porque tampoco podemos decir que el problema actual y la crisis actual va a ser solo del gobierno anterior, sino que venimos de unos procesos de modelos de desarrollo imperantes que no han cumplido con algunas expectativas que la población civil desea. Entonces, pensar que en un chasquido de dedos las cosas se van a solucionar, no, y más cuando se quiere hacer una transición de un modelo de desarrollo. Y para eso quiero hacer una pregunta. Basado en la historia y basado en el conocimiento de causa de país que tenemos, ¿cuál creen ustedes que es el modelo de desarrollo que actualmente existe en Colombia? La explotación. Exactamente. Extractivismo y consumismo, que es algo que viene desde la época neoliberal, que le heredamos por ahí al tío Sam cuando nos mostraron que el mecanicismo y la industrialización era la solución a todo, sin interpretar la realidad del territorio. Puede que ese mecanicismo y la industrialización era lo más interesante y lo necesario para los países que hacían parte del norte de todo el continente. Pero las bondades del territorio a nivel Latinoamérica quizás eran otras. Entonces, si comparamos los modelos, ya sabemos que el imperante actualmente es neoliberal, extractivista y consumista. Entonces, ahí sí, hablemos de la agenda de gobierno actual y cuál es el modelo de desarrollo que ellos plantean. Pues ellos quieren cambiar un poco la explotación de los recursos humanos, que Colombia, la base económica de Colombia no sea como la explotación del petróleo y la explotación de la tierra, sino que sea como más
más diversa para brindar una Exactamente. mejor economía. Sí, Lo pues que quiere también decir mucho allí el que, término de la transición energética. Va a depender, digamos, del exactamente. petróleo y de todo. Entonces, venimos 100 años hablando de industrialización pura y dura y mecanicismo, lo que nos lleva al extractivismo y consumismo. Ahora llegamos a un periodo de transición en el que se quiere cambiar un modelo de desarrollo, quitar todas esas, barrer la casa prácticamente y decir, no, venga, nuestro territorio es agrícola, es biodiverso y tenemos que potenciarnos hacia crear insumos, materias primas para producir a nivel interno. Porque tampoco podemos olvidar que estamos imbuidos por un sinnúmero de tratados de libre comercio que nos hacen ver como un país que provee, más no como un país que produce para sí mismo. Y ahí es donde entra el término de sostenibilidad. Si queremos ser sostenibles en el tiempo, tenemos que empezar cómo optimizamos los recursos para la parte interna. Ya de ahí en adelante, si sobra, hagamos alianzas estratégicas para expandir las fronteras de mercado. Y así yo poder decirle, país, usted que tiene esto que yo no tengo, intercambiémoslo de esta manera y mejorar las relaciones comerciales. Entonces, claro, en los momentos que se dan esos periodos de transición, la elasticidad económica, es decir, la variabilidad oferta y demanda y por ende precio, es muy compleja y por eso estamos viendo que aumentó la especulación económica y también hay unos procesos de devaluación no solo de la moneda, sino también de cambios en los precios de la canasta familiar, en los servicios públicos. Habrán cosas que van a subir, otras cosas que van a bajar. Les doy un ejemplo para que comprendamos eso. En el gobierno pasado no se castigaba la canasta familiar básica, perdón, se grababa la canasta familiar básica, pero no se castigaban los productos de lo que llamamos vulgarmente mecato, y me disculpan la expresión, y las bebidas azucaradas. Ahora este gobierno, bajo un proceso de formulación de política pública, está diciendo, bajemos el gravamen a la canasta familiar básica, pero gravemos todo lo que son productos de empaque, embutidos y bebidas azucaradas. Nada más con eso uno ve los procesos de transición que se dan a nivel Estado. ¿Con qué? Con respecto al gabinete y al gobierno de turno que impere en la implementación del gobierno de desarrollo. No sé si sea claro de la manera como abordé la consulta que realizaron. Sí, señor, claro. Ok, muchachos. Ahí yo les dejo la imagen de Homero para darle un poco de aire jovial a la presentación, pero me gustaría escucharlos, ya teniendo toda esta amplia panorámica de lo que implica la ecología humana. Quisiera que saber quiénes están de acuerdo y quiénes no están de acuerdo con la interrogante. ¿Lo ambiental es solo ecológico? Ricardo. No, lo ambiental no, pues considero que no es solo lo ecológico, porque digamos que el ambiente es todo el entorno, o sea, como lo entiendo yo, es todo lo que nos rodea. Lo ecológico es cómo impactamos en ese ambiente. O sea, son, como usted lo decía ahora, son transversales, digamos que se unen o se complementan de cierta forma, pero no lo considero de que sean exactamente lo mismo. No me sé explicar en este momento, se me fue como la paloma en un momento. Sí, pero no considero que sean solamente lo ecológico, o sea, lo ecológico es cómo lo impactamos desde la parte económica, desde la parte productiva e industrial, a toda esa parte ambiental, o sea, todo esto que nos rodea. Ajá. Sea de manera positiva o negativa. Entonces es como empezar a generar esos métodos o esas acciones que ayuden a disminuir el impacto que le generamos al medio ambiente por nuestros comportamientos. O sea, ahí como medio tratando de desenredarme un poquito ahí, profe, qué pena. No, Tranquilo. Esto de todo lo ambiental encierra muchas cosas, digamos que el tema ecológico, lo que decía el compañero ahí, pero también digamos que la parte de la salud
de la salud emocional y la salud de las personas, pues importante lo de la salud emocional, el comportamiento, digamos que dentro del entorno eso también hace parte de todo lo que, lo que agrupa, digamos que lo ambiental. Ujú. Así es, así es. Profe, pero también, pues, solo lo ambiental tam- tampoco, porque pues también tenemos que tener en cuenta como la relación entre nosotros mismos y las diferentes culturas y la libertad como de pensamiento, ¿cierto? Porque ese es un punto como esencial, como hoy en día, porque pues uno cree que solo es el ambiente y no, pues uno tiene que ir como evolucionando la forma de pensar del ser humano para ir pensando más en el futuro y no solo en el presente o a corto plazo. O sea, porque pues las anteriores eh, personas en el mundo pensaban como en el corto plazo y nunca pensaban, no tenían la visión de ver más allá en en el futuro, ¿cierto? Y por eso era que la gente consumía y consumía y solo pensaba en la riqueza, no pensaban como en la herencia que toca dejar. Y nunca se veía la escasez. Entonces gastemos, 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 que esto nunca se va a acabar. Pero resulta que llegamos al siglo XXI y nos dimos cuenta, fue madre, ¿cómo que no hay agua? ¿Cómo así que el Amazonas se está quedando sin fuente verde? ¿Y qué pasa con el oxígeno? ¿Cómo así que lluvia ácida y cómo así que calentamiento global? Entonces, esa percepción es lo que también nos manda y nos llama a pensar las cosas de una manera diferente. Juan José, Profe, Juan José, profe. sí, Sí, pues yo estoy de acuerdo con con los compañeros, ¿verdad, profe? Pues yo pienso que esto es como un reloj, ¿cierto? Que maneja como una serie de engranajes. Y cada tema va, va añadido a otro, ¿cierto? Lo que decía el compañero William, que por ejemplo en el pasado pensaba más que todo en consumir y consumir y pues no dejar dejar algo para el futuro, ¿cierto? Yo creo que esto pues empieza más que todo, o sea, que se une lo que es lo social, lo económico, lo político, lo cultural, ¿cierto? Desde lo que le inculcan a uno desde pequeño, sea desde la casa, o sea, desde los colegios, en, en cuanto a los temas ambientales, ¿cierto? Entonces, yo pienso que todo es como un engranaje, profe, y lo ambiental no solamente es ecológico, va mucho más allá de lo ecológico, e inclusive pues también va a cómo lo maneja uno personalmente, es mi opinión, profe. ok. Regálenme un segundo que acaban de escribirme al interno y como estoy acá, que han solicitado unirse, pero pues ahí acepté a Jaime. ¿Quién más faltará? Porque como estoy a dos pantallas, bueno, Sara Merino, listo. Sara, ya la acepté. Buenas noches. Me indica, por favor, para poder continuar con la presentación, porque como estoy a dos pantallas, debo suspender para poder admitir. Hola, profe, ¿cómo Sara. está? Qué pena. Sí, Ah, ok. estoy aquí. Gracias. Perfecto. Es que sí, estoy desde el iPad para presentar y desde la otra pantalla donde tengo la llamada, se me superpone la diapositiva. Entonces, por Ah, eso bueno, me tienen que avisar, sí, estoy muy pendiente de igual manera en lo que les pueda ayudar, ¿vale? Entonces, gracias. bien, me disculpa, Juan José, cierto, estábamos con Juan José que tuve que suspender, pero sí por temas de conectividad quería colaborarle a los dos compañeros, tanto a Jaime como a Sara. Juan José, Sí, profe. sí, señor. No, pero lo que está diciendo que esto es como una serie de engranajes, por ejemplo, digamos lo que pasó con Ucrania, Rusia, pues que no solamente hubo
algún tema político, sino pues también ambiental, más que todo por las armas, las bombas que tiraron. Entonces, sí, eso va más bien, pues digo que va muy pegado uno al otro. Entonces, va más allá de lo ecológico, lo ambiental y viceversa. Ok, perfecto, Ricardo. Profe, pues ya que el compañero toca el tema de Ucrania, bastante que influye en todo el tema tanto económico como ecológico, pues que se están viendo primero la crisis económica que genera la escasez del gas al depender de esa producción desde esos países como Rusia, por ejemplo, que es uno de los mayores productores y tiene a Europa con tanto temor a raíz de la escasez que se puede presentar ahorita, sobre todo para la época de invierno. Entonces, ese impacto desde la parte ambiental, perdón, desde ese tema ecológico, no, más bien ambiental, de ese entorno ambiental que ha creado la guerra, ¿cuánto impacto económico va a traer para los demás países europeos por el sobrecosto que va a tener ese producto? Y a raíz de ese mismo sobrecosto que va a haber en Europa, ¿cuánto nos va a afectar a nosotros en Latinoamérica o a nivel global por la producción de acero, de combustibles para la producción de alimentos, de transporte y de todo lo demás? Entonces, lo que decía el compañero, cualquier efecto que haya en cualquier parte del mundo genera un impacto global, porque ahorita con la escasez del gas van a tener que buscar otros recursos, otros mecanismos que quién sabe de qué forma puedan impactar también el ambiente. Claro, mire, ahí recogiendo un poco, yo cuando desvío la mirada hacia abajo es porque estoy tomando atenta nota de todo lo que me dice. Muchachos, ahí tocamos dos temas muy interesantes. Primero, en el trasegar del tiempo comprendimos que hay que coexistir, que no somos solo uno y debo pensar en mí mismo, sino que sí somos un prójimo, que construimos sociedad. Entonces ese tema de la coexistencia hay que analizarlo cuando yo tomo decisiones de carácter individual y también cuando tomo decisiones de manera colectiva. Adicionalmente, hay un gran problema para entender los asuntos ambientales, que ustedes lo explicaban muy bien, que yo lo llamo el libre albedrío, la capacidad de decidir de lo que yo hago o no hago. Y eso es lo que dificulta las cosas. Ojalá pudiéramos decir, el chip del ser humano es este y como tal así actúan todos. Pero ¿será que aparte de definir yo cómo actúo, la realidad de todo el mundo va a ser la misma? No, pero ¿O es que será que eso, nosotros opinamos desde el privilegio? algunos Sí, opinan desde el obvio. privilegio. Ahí Nosotros queda Pero es uno en que, esta como... posición, desde el privilegio, nosotros, pues, considero que la mayoría de los que estamos acá, por lo menos en este grupo, no hemos sufrido una escasez cercana a lo que pueden vivir, por ejemplo, en el Chocó o en La Guajira. Partamos del principio de oportunidad para definir el privilegio y hablemos de la salud y la educación como un derecho fundamental. la igualdad Un no es ejemplo muy igual. claro es, digamos, que la cuestión cuando lo del COVID-19, mire que a muchas personas, digamos que eso generó un impacto muy fuerte y digamos pues que otros no tanto. Entonces, sí, digamos que es como un ejemplo claro de Y es que hoy en Claro, día la economía es globalizada. O sea, no es como antes que Colombia, antes del 90 y pico, que hubo apertura económica hacia el mundo. Colombia era como cerrada y solo éramos Colombia y pensábamos aquí entre nosotros, ¿cierto? Hoy en día dependemos de lo que piensen al otro lado del mundo, porque de eso depende de muchas cosas que nosotros hoy en día tenemos y consumimos a diario. claro. Y debido a eso, comenzamos a comprender también que la ética y la moral son un factor determinante para entender la socioculturalidad.
Y a pesar de uno estar ubicado en un espacio de privilegio, digamos que los valores ambientales y la forma como pensamos el ambiente comienza a ser equidistante con respecto a los daños colaterales que existen en un territorio. Nosotros nos damos cuenta que tenemos que actuar de manera diferente con respecto a la gestión del territorio y de la armonización que tenemos con los elementos naturales a través de las tragedias que viven otros o de las que hemos tenido que vivir en el país. Ejemplo, Hidroituango, ejemplo, La Guajira. Bueno, podría empezar a citar y a citar y a citar, pero son situaciones como esa. Sara, Profe, pues no, yo quería opinar sobre, no, es que tantas cosas por hablar, pero en este bien momento pueda que para eso es este espacio. lo que está diciendo que nosotros en realidad somos un poco egoístas, porque yo siento que nosotros, como tú lo dices, vivimos muy privilegiados, obviamente, pero vivimos como en una burbuja porque solo pensamos en nosotros, nuestra familia y que todo esté bien, ¿cierto? No pensamos como Ujú. si el otro está pasando hambre o el otro tiene alguna necesidad. Entonces yo creo que lo de la pandemia nos hizo hacer un poquito conscientes de la situación en la que muchas otras personas están, porque digamos que se acabaron los huevos, se acabaron las cosas, pero entonces en realidad nos pasó solo una vez, pero hay personas que en Colombia es su día a día y que tienen que salir a la calle a rebuscarse, a vender chicles o bombones o lo que sea para poder siquiera llevarle algo a los hijos. Y lo del ambiente, como por ejemplo lo que pasó hace poquito en la Virginia, que las personas se inundaron y todo esto, también incendios que hubieron por acá cerca. Entonces, yo creo que hasta que no le pase a uno o a un familiar o a algún cercano, no toma como ese grado o no alcanza como a dimensionar que no sé, todos somos humanos y hay que ayudarnos, pero siempre somos un poquito egoístas, de verdad. Y precisamente esta asignatura nos lleva a esas reflexiones, a cuestionarnos un poco la ética y la moral, y por eso la mencionaba ahora. Entonces, ¿qué viene siendo la ética y la moral? Ustedes y volvámonos por allá a esas clases que nos daban en la escuela, pero a veces es importante traer a colación hasta eso, porque nos permite reforzar o retomar cosas que quizás teníamos auscultas ya, pero ¿cómo construyen ustedes la ética y la moral y cómo la conciben? Porque también el conjunto simbólico nos da línea hacia lo que es la percepción. Entonces, ¿qué es la ética y qué es la moral? Profe, la ética son el conjunto de comportamientos que posee un ser humano, dependiendo, digamos que dentro de un contexto de una situación en la cual se encuentre. ¿Ok? Y entonces, si eso es lo que nos brinda la ética, ¿qué es lo que qué se construye desde la moralidad? Yo creo que sería como la ideología que genera la sociedad o como lo que de cierta manera también estigmatizamos y que tachamos como tiene que ser, no sé, no es algo tanto propio, sino como más de la sociedad. No sé si esté en lo correcto. Ujú. No, por supuesto, mira, digamos que desde la ética se define todas las corrientes del pensamiento para construir valores, cualidades positivas. Viene mucho desde el pensamiento positivista, desde Aristóteles y la comprensión también de lo que implica pensar también la parte interna desde Emmanuel Kant. Digamos que tenemos esos dos autores que nos llevan a analizar el desarrollo humano. Pero también llegamos a un punto bueno, si la ética es la construcción de valores que determinan cómo deben actuar las personas y por ende cuáles serían los patrones de conducta ideales del ser, ¿sí? Ya llegamos también a interpretar la moralidad.
Y yo no sé si se acuerdan, por ahí habrá años o hay muchas personas que también lo utilizarán en su ideología. Bien hablando de la ideología, el yin y el yang. El yin y el yang representan la moralidad. La moralidad es definir el bien o el mal, pero nunca nos van a decir 50% el bien y 50% el mal. El mal. Cada quien tiene su forma de De ver las pensar cosas. y con base a ello actuar, exacto, y de percibir y de ver las cosas. Entonces, a razón de eso, muchachos, por eso no podemos decir que, bueno, somos humanos y somos pares, pero de ahí en adelante que todas las personas van a actuar de la misma manera y que tienen construida su misma línea ética y su línea moral, pues nunca va a ser así. Y por ese mismo motivo, desde la parte empresarial y desde la gestión del talento humano como tal, entendiéndolo desde el desarrollo humano, nosotros por eso tenemos que ser muy cuidadosos en la manera como entendemos a los otros y como nos entendemos a nosotros mismos, porque está la extrospección y la introspección, porque a veces analizar un poco y detenernos a entender un poco las cosas nos permiten a tomar decisiones de manera más adecuada. Lo escucho, compañero. Profe, Jaime ahí me está escribiendo de que se conecta y que no escucha nada. Pero yo creo que la mayoría de quienes estamos acá no tenemos esa dificultad. Será más Creo fácil que la conexión de él. puede ser problema de conexión, porque yo creo que yo a ustedes no los escucho con latencia, los escucho perfecto, no sé ustedes a mí. En algunos Perfecto. momentos sí se queda como entrecortado, pero vuelve enseguida. Bueno, entonces no sé qué será. No, debe ser problema de conexión del compañero, del Wi-Fi o algo del compañero que puede estar bajo de señal. Ok. De igual manera, cualquier cosa, estoy presto para apoyarle en lo que necesite y entre todos nos ayudamos. Bueno, muchachos, entonces, avanzando un poco más, Profe, llegamos, sí, yo quería preguntarle, ¿usted qué opina sobre la doble moral que nosotros en general manejamos con lo del reciclaje? esa pregunta es, bueno, No, es tan trascendental como el ser o no ser. Pues eso tiene, es al fondo hasta algo maquiavélico, ¿no? Porque, claro, nosotros nos enseñan la cultura del reciclaje, pero ¿de qué manera lo hacemos? Y digamos que cuando veamos el componente normativo, nos damos cuenta que existen normas y normas de carácter constitucional y muchas situaciones que nos obligarían a cumplir, pero a la larga, ¿será que si nos vamos a la unidad mínima del territorio que son los hogares y las familias, las cosas se cumplen? Entonces llegamos a un no. punto en que a la gran empresa se le exige, pero ¿será que así como a la gran empresa se le exige, en nuestros hogares nosotros también implementamos todas esas normas de manera consciente? Y ahí es donde yo traigo a la discusión el término de doble moral. Es que solo comencemos por las empresas de prestación de servicios. O sea, usted puede ser, Las u- temporales. usted puede separar la basura en su casa, saca la basura separada y el mismo carro se lleva toda la basura y la mezcla y ya. O sea, desde ahí Exacto. comenzamos mal. O sea, mientras que en otras No, partes, pues tienen como los carros adecuados y pasa, usted deposita su basura que puede reutilizar, sus desechos orgánicos en unas canecas, y un carro pasa y recoge solo esa, y el otro carro pasa y recoge lo otro. Entonces, sí funciona, pero pues Hay una organización, hay una mejor organización, completamente. ujú. Ricardo. Profe, pues complementando lo que dice el compañero William, lo que pasa es que aquí, y lo que dice la compañera Sara, aquí no hay una administración municipal o departamental
que se encargue de estos procesos de reciclaje. O sea, digamos que esa responsabilidad prácticamente recae sobre nosotros, quienes debemos de hacer la separación de productos y entregarlo en los lugares o las personas que se encarguen de estos procesos. Por ejemplo, digamos que por el sector, por mi casa, pasan muchas personas casi que a diario recogiendo todo lo que es producto reciclable. Entonces, pues ya disponemos nosotros de entregarlo. ¿Qué pasa? Que todas estas personas o todos estos negocios lo hacen simplemente pues, en el afán económico, porque así uno no lo quiera, uno no lo ve, uno lo conoce, la basura genera mucho dinero, pero ellos no lo transforman o no lo utilizan de la manera adecuada. Pero pues ya partiendo del tema de la doble moral del reciclaje que decía la compañera Sara, pues, creo que la moral es más como el comportamiento o la percepción que tengo yo de lo que hago, si lo que hago está bien o lo que está mal. La ética va más al exterior, a cómo lo ve la sociedad, esas líneas de comportamiento que ellos establecen para decir si está bien o está mal. Entonces, dentro de la moral nuestra está el hacer el deber de separar los productos y entregarlos en la medida de lo posible a las personas o entidades que creemos hacen un bien con eso. Ya de ahí para allá, pues sale un poco de nuestras capacidades de control. Claro, y llegamos a un punto en el que nos damos cuenta que a veces volvemos a lo mismo, el tema de la doble moral, descargamos responsabilidades y no nos apersonamos de la responsabilidad. Y entonces creemos que lo institucional debe resolver todo. Y nosotros seguimos siendo parte del problema, pero no nos sumamos a la solución. Y eso es otra gran dificultad que empieza a surgir. Ahora, ¿hasta qué punto las entidades territoriales están comprometidas con el tema ambiental y lo ambiental no termina siendo un saludo a la bandera? Porque también es algo que puede pasar. Yo pienso que en un muy bajo porcentaje están comprometidos con lo ambiental, porque, por ejemplo, el gobierno no apoya a esas empresas o personas que se dedican al reciclaje. Y pues las empresas de prestación de servicio de recolección de basuras es solo disponer un carro por cierta ruta y va y lleve al relleno y en el relleno voltean y aplanan y hacen solo el manejo de lixiviados, que se llama, y ya. Pero pues no tienen como una planta para mirar qué llega en el carro y sacar lo que se puede reutilizar y lo que no se puede reutilizar. No. Y ahí es un tema también muy difícil porque, claro, todas las entidades territoriales actúan en función a las disponibilidades presupuestales. Y entonces hay voluntades que bueno, y llegan a un punto, presupuesto, no hay. Y entonces, y algo muy paradójico, por ejemplo, si yo preguntara aquí cuántas personas se paran en la fuente, es decir, hacen separación de los residuos en su hogar, no sé hasta qué punto, qué porcentaje comparte conmigo que lo hace. Pero, y ahí entramos sin necesidad de juzgar en que también el problema, aparte que es de voluntad política, de obtención de recursos o asignación de presupuesto, también termina siendo un aspecto cultural. Y recuerdan, no sé si la clase anterior sí lo hablábamos, lo alcanzamos a hablar, sí, estoy seguro, ya lo recordé, que justamente la educación que recibimos nosotros en la primaria, si la comparamos con quienes tienen hijos actualmente, debe haber una gran diferencia. No Sí, sé si señor. aquí hay papás o mamás. Es totalmente diferente. Cuéntenos, ¿William es papá? Señor, Cuénteme a ver la experiencia. ¿Qué tanto lo han sorprendido? o sea, profe, uno ve el cambio de chip de las entidades. Antes uno, pues,
uno va a la escuela y aprende y, con, y le enseñan y ya, ¿cierto? Hoy en día como que el cambio de chip de los profesores, de las entidades educativas, es como darle fundamentos a la persona para que se desarrolle en un mundo mejor y piense de otra forma. Profe, Digamos que ese aspecto es más que todo, digamos, debido a la modernización, digamos que ya, digamos que no es lo mismo la educación de hoy a la educación de hace 20 30 años. Digamos que nosotros, o yo por lo menos, fuimos de los que a mí me tocaba ir a una biblioteca a investigar, nos tocaba, digamos, hacer los trabajitos con las hojitas, con recolectar ramitas, todo eso. Bueno, a uno le colocaban todos esos trabajitos. Ahora no, o sea, digamos que ahora los muchachos tienen, yo tengo un hijo y él está en séptimo grado. Y yo a veces me pongo a colocar ese ejemplo porque yo le digo, mire, a mí me tocaba quedarme en una biblioteca estudiando. Usted tiene su computador, tiene su internet, puede investigar. Y aún así esos muchachos, digamos que no aprovechan las herramientas que tienen en este momento. O sea, donde uno hubiese tenido esas herramientas hace tanto tiempo, yo me gradué en el 2002. Imagínese, uno pues en esa época hubiese, no, mejor dicho, no haría maravillas. Ahí actualmente tenemos más accesibilidad, hay transformación digital, hay metodologías ágiles y a veces hay una deconstrucción mental amplia. Es muy Pero es que, complicado. por ejemplo, a mí en primaria me daban la educación de Carreño. No sé si a usted le tocó también. Urbanismo. Mire, la Eso. verdad, pues yo estoy muy joven, pero digamos que en la escuela no me tocó esa malla curricular en la que obligaban urbanidad, Y no, pero eso, sí tenía una abuelita muy achapada a la antigua o no sé, que pues la Biblia y eso era como el sustento para ella criar a sus nietos. Entonces a mí, por eso el tema de modales, la postura, que no sé qué, que los codos abajo, bueno, era algo hasta que uno decía, Dios mío, pero ¿por qué tanta cosa? Pero hoy por hoy, Felipe, adulto ya, digo, Ave María, es necesario, porque de verdad que uno ve gente que sin más ni que va actuando por la vida y como faltos de modales, faltos de fuera de lugar, como que según el contexto no se adaptan a su comportamiento. Y ahí es donde uno dice, jue madre, entonces las bases fundamentales de desarrollo y de pensamiento, ¿dónde quedan? y no, y con ese tema de la quitada de la religión, de la ética de las escuelas, porque pues hoy en día la libertad de culto pues es una cosa, y antes a uno le metían urbanidad, ética, valores, religión, y todo eso, pues hoy en día un pelado, uno le enseña una urbanidad de Carreño y se caga la risa, y se ríen, Bueno, Ahora y se de lo ríen que de uno. hablan mucho es de cultura ciudadana y educación ambiental, que habrán instituciones educativas que pues si creen en la inversión social de esto, pues le van a dedicar mucho. Pero tristemente estamos en un panorama en que las instituciones educativas simplemente cumplen con los PRAE, con los proyectos ambientales escolares, porque es un indicador que exige el ministerio, pero no rinden cuentas de cuál es el impacto significativo de los proyectos ambientales escolares y los proyectos de competencias ciudadanas. Entonces, para mí esa es la complejidad también. Sí, profe, pero pues yo creo que lo que decía el compañero William de esas materias que nosotros vimos en algún momento como religión, ética y todos estos temas, creo que en mi concepto, respetando opiniones, está bien que hayan sido sacados de un currículum académico, porque creo que esas son materias que no deben de enseñar en un colegio. Esos son principios y valores que debemos aprender desde la casa. ¿Sí? Ya en el colegio debemos de entrar en un contexto un poco más como estos temas ambientales, como las ciencias naturales, entender qué es el medio ambiente y cómo nos debemos de relacionar con ellos. ¿Sí? O sea, todos esos temas de ética y moral que debemos de traer desde la casa
cómo los vamos a llevar a un aporte a la sociedad, tanto ecológica como ambiental y económicamente. Entonces, es desarrollar esos valores en una forma académica, científica. Y en un ejemplo, Ricardo, yo quiero dar claridades. Mire que aquí durante la tutoría que hemos tenido el día de hoy, hemos hablado de temas económicos, hemos hablado de temas políticos, hemos hablado de temas religiosos, pero no hemos creado una nebulosa de religiosidad o de ideología e identidad, porque hay unas libertades fundamentales que hay que respetar, pero hay aspectos que obligan a que hablemos del tema para comprender la concepción independientemente a la ideología que se profese, a la religión que se profese y a las libertades que se tengan como ser. Pero no por eso tenemos que desdibujar que esos son condiciones que afectan meramente la existencia y van a estar. Entonces también es la manera como se aborde y como docentes estamos llamados a metodológicamente saber dar uso y dar la manera adecuada para que se comprenda sin coactar la forma de pensamiento de todos los estudiantes que nos acompañan. Así es, profes. Esos son los espacios que generan un enriquecimiento general, que no se tenga uno que cohibir de expresar algún pensamiento por temor a una crítica o un cuestionamiento. Exactamente. Y en este espacio van a encontrar eso, mis muchachos. Me pasé un poquito del espacio del break, pero me parecía muy pertinente que escucháramos un poco las opiniones para continuar avanzando. Son las 7:34, entonces nos vemos a las 7 y... Vendría siendo a las 7:47, 7:50 para continuar con la clase, para que se estiren después de haber llegado de clase, de trabajar y nos dispongamos a comernos el snack para continuar con el resto de nuestra tutoría, ¿vale? Listo, profe. Listo, profe, Bueno, gracias. ya nos volvemos a encontrar. Listo, profe.
Hola muchachos, ¿me reportan conexión, por favor? Presente, profe. Presente. Perfecto. ¿Cómo me les fue? ¿Si alcanzaron en el leve espacio tomarse el tentempié? Señor. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Veníamos hablando de las discusiones que se dan alrededor de los temas ambientales, pero también ya entonces entrando en unidad de materia, con respecto a la ecología humana y ambiental, debemos entender qué es eso del ecosistema humano. Así cuando nosotros hablábamos en las ciencias naturales de qué es un ecosistema y nos enseñaban que los ecosistemas estaban conformados por diferentes biomas, por diferentes especies de fauna y de flora, pues también debemos comprender qué es lo que existe en el ecosistema humano. Y a través de este esquema nosotros vamos a dar cuenta de qué es lo que compone ese ecosistema humano. Por una parte nos dice el ambiente físico, entendido desde la geografía, entender la globalidad, la localidad e inclusive los microambientes que se dan en un territorio. Pero también debemos entender el ambiente biológico, que el ambiente biológico debe ser analizado desde el punto de vista interespecífico y desde el punto de vista intraespecífico. Cuando hablamos desde el punto de vista de lo interespecífico, pues hablamos de los niveles tróficos y no tróficos, entendido también desde todos los procesos de salud, de vitalidad, de factores que influyen en los procesos de existencia de las especies, por eso ahí hablamos como de la nutrición, es decir, de todo aquello que nos aporta vida, pero también lo trófico nos muestra la antítesis de la salud, que sería la infección, las afecciones o afectaciones que tiene la existencia. Y ya lo no trófico e intraespecífico, pues ya vamos a categorizar el territorio o inclusive las formas de existencia mismas, desde qué tamaño, densidad, estructura por sexo, edad, dinámica poblacional, que en sí mismo a la actualidad, desde las categorizaciones que nos brinda el DANE, sería la estructura demográfica que tienen los territorios. Ahora bien, está el ambiente cultural, que desde lo cultural está la construcción de sistemas de valores, la estructura política económica, el desarrollo tecnológico e inclusive la estética. Y la estética la vamos a analizar de todas las formas de manifestaciones artísticas que van a existir en un territorio. ¿Qué va a configurar eso? No recuerdo si era William o Ricardo quien lo decía, que justamente la población se configura a través de sus características raciales, llamémoslas, de identidad, y eso es lo que aporta y abona la estética, inclusive a los patrones de conducta. Ahora, también el ecosistema humano debemos entenderlo desde componentes, y esos componentes que dieron estructura ya los vimos y ya nos adentramos hacia la funcionalidad y a la estructura como tal. En la funcionalidad hay que entender la parte energética, la parte vital que nos mantiene vivos, la energía como un componente de la existencia, y lo cultural, que es aquello que nos mantiene como seres sociales. Entonces, cuando hablamos de energía, ¿ustedes qué creen de eso, de la energía? ¿Qué viene siendo? A ver si lo comprendemos desde lo que se manifiesta en esta columna. Profe, no sé si será, pues, no sé, como la conexión entre lo que hay en la Tierra y el ser humano, digamos, cultura indígena, podría ser. Eso se refiere con energía. Y no solo eso, basémonos en ese mismo ejemplo de los indígenas. Los indígenas, ¿cómo concebían la energía? Primero el fuego, pero antes de eso la parte mística y también la energía como aquello que lo correlaciona con el universo. Y ahí es donde nace la palabra somos energía. Y nace ese principio físico, biológico de la energía nunca se acaba, sino que se transforma.
y por tanto con ello que todos somos energía. Entonces, esa misma energía la entendemos como la vitalidad y para esto voy a hacer una analogía y quiero que volvamos, estamos desempolvando cuaderno a la biología, que hablábamos de la fotosíntesis. Cuando estábamos por ahí en ciencias naturales en sexto, séptimo. Es como la alimentación, es la transformación de la energía en alimento para las plantas, ¿no? El proceso mediante el cual las plantas fabrican su propio alimento, por la alimentación. Ok. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo nosotros los seres humanos obtenemos energía para poder hacer lo que nos obliga a la cotidianidad? La La comida. alimentación, Muy bien, el sol, o sea, el mismo sol nos muy da bien, energía. por supuesto, y ahí es donde nace la cosmovisión, Tomar agua, el la oxígeno. hidratación, el oxígeno. Y ahí cuando hablamos de esos componentes funcionales, es aquello que es fundamental para existir. Energía solar, hidratación, nutrición a través de los alimentos que se producen desde donde, desde la tierra, y por eso nosotros empezamos a decir desde esa cosmogonía, venga, sí, somos energía y nos transformamos como energía. Y ahora en esta parte amarilla hablamos de componentes supraestructurales, es decir, que superan la funcionalidad y entre ellos clasificamos el dinero y la información. Ahora, ¿por qué creen ustedes importante que debemos superar esa funcionalidad y hablar de esos componentes supraestructurales? Porque estamos dentro de una sociedad que sin dinero no podemos sobrevivir y lo necesitamos para lo funcional. Muy bien, muy bien, exactamente. Y ahí, desde este esquema, nos damos cuenta de la correlación del todo con sus partes, ¿sí? Y que cada una de las partes tiene su fundamento y no podemos derivar la una de la otra o darle más importancia a una u otra, porque existen redes de intercambio que se construyen a través de diferentes posiciones del pensamiento ambiental. Ahora, acá, más que centrarme a los autores, yo les voy a solicitar en Moodle, encuentran esta diapositiva porque sé que a pantalla se ve muy pequeño, pero acá yo les doy los puntos de partida ético y los tipos de pensamientos y los autores que lo plantean. Pero me voy a centrar en la primera columna para explicar un poco, está el ecocentrismo y el tecnocentrismo. Pues el ecocentrismo empieza a hablar de la ética antropológica, hablar del desarrollo industrial, también ya desde la parte más verde, más romántica, lo llamaríamos, hablamos de la producción animal, el crecimiento poblacional, el uso de los recursos no renovables. Y por otra parte, también está el antropocentrismo, que son más tecnocentristas. Está el ambientalismo moderado, la parte de no reconocer las crisis ambientales, que lo llamamos como utopianos, y también el marxismo, que el marxismo creo que es más conocido para todos, que es el que trabaja el tema del capital, la administración de la crisis para obtener capital y generar riqueza, entendiendo las causas y los efectos de los aspectos que genera el ser humano con su necesidad de existir con respecto a la evolución del modelo de desarrollo, por ende, la contemporaneidad. Entonces, también hay unas posiciones del pensamiento ambiental que nosotros debemos entender. Ahora les pregunto, ¿qué factores han influido o influyen en la evolución humana? La necesidad, La tecnología, Para Ok, mí todos, ¿no? Todo. todo. ¿y todo qué viene siendo? La tecnología, la necesidad, lo funcional, lo ambiental, pues es como una relación de todo. Ok. Ahora, ¿qué opinan con respecto a la imagen?
Es una transformación paso a paso. Que hay un salto gigante de un punto al otro en la evolución Y será una transformación, total, y positiva o negativa. pues desde el De aspecto los dos, económico y productivo se puede decir que es positivo, desde el aspecto ambientalista y ecológico, no lo tanto. Y entonces, ¿con cuál nos quedamos? No podemos quedarnos con ninguna de las dos. Tenemos que encontrar un punto Sabía que medio. me iban a decir neutro. eso. Sí, un punto medio. Claro, muchachos, porque recordemos que si el ser humano ha evolucionado hacia donde está en la actualidad es porque ha buscado un futuro común y la satisfacción de sus necesidades a buen término, por ende un confort, una comodidad, que no es malo, así como nosotros aportamos capacidad del trabajo a la existencia, también debemos comprender la ocupación del tiempo libre y el tiempo de ocio como un tiempo de calidad, que cada quien mira cómo lo gestiona y lo invierte. Pero es muy válido que ustedes digan que no nos podemos quedar por ninguno porque pues la evolución humana en sí como tal es avance. Ahora debemos entender el progreso económico y el progreso social. Y el progreso económico y el progreso social nos va a llevar a comenzar a hacer ciertas disyuntivas para entender el desarrollo sostenible y cómo la evolución humana ha influido o no ha influido con respecto a las teorías del desarrollo y a cómo han pasado en el trasegar del tiempo las situaciones de, de los modelos que han imperado. Ejemplo, castigamos la tecnología o castigamos la existencia de las maquinarias y los equipos para la creación de gobierno y de empresa. No podemos. Obviamente eso no, sería contraproducente porque justamente la creación de maquinarias y equipos es un elemento que se convierte en una posibilidad de ampliar los factores positivos en la medición de los indicadores de rendimiento y desempeño de una empresa. Entonces miramos ahí cuando empiezan a ver como esas disyuntivas y esas contradicciones, cuando necesitamos analizar de la causa y los factores positivos de la evolución humana. Algunos dirán, no, es que el ser humano está acabando con todo. Pero ¿será que todos los seres humanos están actuando de la misma manera? No. Quizás no en la misma proporción, pero sí, todos actuamos en una forma destructiva. Creo que también va evolucionando a medida del razonamiento de cada persona. Claro, claro. Es algo más inductivo y desde la forma como percibimos las cosas también comenzamos a actuar y a modelar la manera como nosotros empezamos a tomar decisiones. Entonces también terminaría siendo contraproducente pensar que la causa de la evolución humana termina siendo lo que causa detrimento en el entorno y pues también lo que no permite que una organización sea competitiva. ¿Alguna pregunta de momento, muchachos? No, señor, por el momento, todo Vamos. muy dialogado, muy chévere. Todo muy claro, profe, Perfecto. hasta ahora. Sí, vamos Bueno, bien. muchachos, la verdad, yo trato que mis espacios académicos sean muy interactivos y más en la virtualidad porque sé que es un esfuerzo gigante por encima de la presencialidad. Entonces, por eso prefiero redundar preguntando que si vamos bien, porque pues mi función y mi responsabilidad es que ustedes apropien este conocimiento que estamos construyendo aquí. Ahora, ¿quién me ayuda leyendo esta presentación? Lo que ahora debemos enfrentar es que la ética humana no puede ser separada de un entendimiento realista de la ecología en el sentido más amplio de la palabra.
Los valores éticos no pueden separarse de los hechos biológicos. Tenemos una gran necesidad de una ética de la tierra, de una ética de la vida salvaje, de una ética de la población, de una ética del consumo, de una ética urbana, de una ética internacional. Ahora, quien leyó queda exento de hacer la reflexión y los demás. Cuéntenme qué comprendieron de esa presentación. Profe, pues comprendo de que, digamos que retomo lo que yo dije hace un momento, digamos que todo conlleva, digamos que a una cadena en la que, digamos, todo se interrelaciona, en cuanto a lo ético, lo natural, digamos que la salud mental, la convivencia, o sea, son muchos factores que digamos que intervienen, digamos que dentro de la sociedad para que digamos que todo pues tenga un funcionamiento, pues digamos que sea como un apoyo entre digamos todas las partes. No sé si me hice entender, profe. Sí, señor. Y William levantó la mano, creo que Ricardo antes, entonces vamos, Ricardo, William. Listo. Ok. Profe, no, pues entiendo yo que la parte, pues como lo decía hace un rato, la ética es cómo perciben nuestros comportamientos toda la sociedad, o sea, cómo lo reflejamos ante la sociedad. Ahora es entender esos comportamientos, pero de una percepción positiva hacia el ambiente. O sea, cómo, de cierta manera, por decirlo de alguna forma, que el ambiente entienda esos comportamientos nuestros como algo bueno hacia ellos. ¿Sí? O sea, cada una de esas acciones que nosotros tenemos como beneficia al ambiente sin que se perjudique un estilo de vida o una forma de vida social. O sea, cómo mejoramos los dos aspectos, tanto nuestro bienestar social como seres humanos sin afectar el ambiente. Ahí es donde veo que se puede conjugar esa parte de la ética humana con la ecología. Ok, ok. Muy bien. Entonces ahí comenzamos a ver que tristemente cuando hablamos de lo ambiental, deconstruimos los valores y resulta que se supone que los valores los tenemos inmersos desde nuestra infancia, desde nuestro primer momento de la existencia, cuando nos enseñan y nos permiten o obligan en algunos casos a adquirir los patrones de conducta. Y se supone que la forma de actuar hacia el medio ambiente no debería ser ajena desde el positivismo porque estamos en función de nuestra casa común, de nuestro territorio común. Y ahí nace el concepto de bienestar. Entonces, ¿qué pasó con el egoísmo? Y hay muchachos, Una pregunta, sí, ¿cómo se evidencia la ética internacional? pues se la respondo y me ayuda a leer esta presentación, que para allá iba. Listo, ética Se me ambiental. adelantó. Ah, ok. Analiza las relaciones con la moral y el comportamiento humano, para así reflexionar sobre los fundamentos de los deberes y responsabilidades del ser humano con la naturaleza, los seres vivos y las generaciones futuras. Tenemos que entender, muchachos, que cuando hablamos de ética ambiental, nos damos cuenta que no somos ciudadanos de Colombia. Somos ciudadanos del mundo y ciudadanos para la vida. Cuando se construye a través de la ética ambiental, la moralidad trasciende los patrones socioculturales que suscitan en mi país. Y por tanto, los países que comienzan a trabajar en función de la ética ambiental no solo terminan siendo vigilados por entidades internacionales, sino que también en su deber y su lógica de percibir o pensar el mundo, contribuyen a aportar a las demandas sociales y comienzan a haber acuerdos
que superan los límites del desarrollo económico y se comienza a hablar de desarrollo social, que en la próxima tutoría vamos a ampliar un poco ese tema de los modelos de desarrollo. Y muchachos, empezamos a darnos cuenta que a nivel internacional, quien no esté alineado a las metas de cumplimiento de desarrollo ambiental comienza a ser un país que primero está en el ojo del huracán y segundo, es un país no competitivo para alianzas estratégicas. ¿Alguien tiene un ejemplo de eso? Profe, perdón, me repite ahí lo Rusia. último que me perdí. Rusia, por ejemplo. En este momento es Rusia. Profe, no sé, creería que entraría también la India. Ok. Pues le digo más que todo por que hay demasiada contaminación en el río, ¿no? ¿Cómo se llama este río? Podría ser uno. Ujú. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Pues a mí me parece que Rusia, porque pues Rusia en este momento está pensando es en ellos. El presidente está egocentrista, piensa en él y en un beneficio supuestamente para los rusos, pero sin tener en cuenta como la opinión mundial y pues sin tener en cuenta que Ucrania es un país independiente y hace muchos años. Ujú. Independiente en su modelo de toma de decisión y riqueza, pero dependiente en el momento en que la satisfacción de sus necesidades se vuelvan un caso no aislado. Porque, digamos, ellos ahora son potentes por las relaciones comerciales, pero les cortan las relaciones comerciales y por ende afectan su moneda, ¿en qué queda ese país? No es nada. Y entonces, ¿hasta qué punto, cómo la manera en que Rusia mide su competitividad es la adecuada? Y volvamos al término de desarrollo sostenible y lo traemos a este ejemplo que les acabo de dar. Queda uno Pues, como, pues es bueno. crítico porque Rusia no es una economía así súper desarrollada como la estadounidense o la china o la japonesa, la coreana. Ellos todavía dependen mucho de la explotación de sus recursos naturales, porque pues si uno se da cuenta, la economía rusa depende mucho de la explotación del gas, del petróleo, de los minerales. Entonces, si ellos pueden tenerlo, pero si ellos no lo pueden vender, Ujú, exactamente. Entonces, ahí la otra, ojalá en la otra clase nos acordemos de este ejemplo para que empecemos a entender las teorías del pensamiento de los modelos de desarrollo, porque de verdad que es un ejemplo muy, muy aplicado. Ahora, y ese concepto de subdesarrollo, entonces, que Colombia es un país subdesarrollado, en teoría de la clasificación de la globalización, pero ¿desde qué punto de vista? de la Tenemos industrial, fuentes, exacto, pero tenemos fuentes hídricas, generamos insumos, materias primas, desarrollo agrícola, tierras fértiles, pisos térmicos diversificados para el manejo de reconversión ganadera o espacios agrícolas y fronteras agrícolas. Tenemos oxígeno. Ahí sí que se pone uno a pensar, ¿sí o no? señor, ¿A qué debemos llegar entonces? a saber explotar y, y saber aprovechar todo el potencial natural y de población que tenemos, ¿no? Exacto, exactamente, exactamente. Ahora miremos esta presentación, muchachos. Resulta que la ética ambiental siempre la hemos tenido. ¿O será que los valores quiten en la palabra del final? Y esos valores no son los que nos han enseñado toda la vida.
Sí, Ujú. Y entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas actualmente? Por tema de conciencia. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Profe, yo creo que es Sara, porque también el poder y el dinero hacen que la gente se, se centre más en eso y no en cuanto a la tierra y a lo ujú, ambiental. muy bien. Partimos de la conciencia y de las bases de la ética ambiental, ¿sí? Y de la ética y la moral hacia construir valores ambientales. Pero miren, muchachos, el amor, la conciencia, el respeto, la responsabilidad, conservación, convivencia, sensibilidad, iniciativa, participación, son bases fundamentales para uno convivir, para uno existir, para hacer de este mundo un mundo diferente, un mundo mejor. La reflexión con la que yo quiero terminar esta tutoría, muchachos, es ¿qué hacemos después de que nos despertamos para hacer de este lugar un lugar diferente? ¿Qué hago por mí y qué hago por los demás? ¿Qué estoy haciendo para de lo que yo disfruto los demás también lo disfruten? ¿Qué estoy haciendo para que el privilegio, desde el privilegio, no me haga que se nuble la empatía y pueda entender las causas de fondo de los problemas de los demás? Para buscar equidad y buscar apoyar a los demás, para eliminar el egoísmo, que es una brecha de desarrollo que necesitamos eliminar día tras día. Recibo sus comentarios. Por mi parte, con esto concluía la tutoría del día de hoy. Les agradezco por su tiempo y dedicación y espero que haya sido de su agrado y nos vemos la próxima clase. Quiero hacer un aviso parroquial y es que recuerden que como evidencia de aprendizaje tenemos un ensayo grupal. Las pautas para este ensayo las voy a subir el día de mañana a Moodle para que ustedes con esas como acápites o paso a paso tengan una gran guía para que saquemos adelante este primer etapa evaluativa. Y pues muchachos, ahí les explico muy bien algo que sé que les da muy duro, que es citar referencias bibliográficas. Entonces, en ese orden de ideas, también me es muy importante que tengan en cuenta esto. Y por eso les dejo explícitamente de qué manera deben hacer las citaciones bibliográficas, el manejo de bibliografías, si es un PDF, si es un libro físico, si cómo citar, o sea, paso a paso, para que eso no sea la dificultad, porque sí me interesa mucho que aprendan eso. La verdad, el manejo de referencias bibliográficas no solo que habla muy bien de un académico, sino de un profesional como tal, porque a veces nos dicen que el manejo de las bibliografías solo es para académicos y no, es la fundamentación teórica para uno soportar sus argumentos y evidencias. pero ¿hasta cuándo tenemos tiempo para montar el ensayo? Tendríamos de plazo 8 días, sobre la tercera semana damos la entrega, o sea, tendríamos hasta la medianoche de la semana 3. O sea, hasta Listo. la próxima semana. Ajá, sobre la semana 3 sería la entrega, porque es que antes nosotros poníamos el parcial sobre la semana 3 para subir notas en la cuarta, pero la recomendación que nos hicieron era manejar a corte las notas, para que registro y control lleve una debida trazabilidad como del proceso evaluativo. Listo. Bueno, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta, aporte, inquietud, son recibidas. Profe, Sí, es que yo todavía no tengo grupo para la exposición. y mire todo el poco de compañeros que tiene para que se haga y se conforme. Nadie ha organizado grupos, se hizo. Sí, tranquilo. Ah, disculpa, disculpa. Sí, sí, la idea es que conformen los grupos porque de esa manera que los conformes vamos avanzando con la evidencia 2 y con el final.
La nota de seguimiento sí es de carácter individual. Listo. Listo, profe. Bueno, perfecto. Y muchachos, gracias que por la tengan tutoría. una buena noche. ¿Cómo? Muchas gracias por la tutoría. No, es con todo el gusto. Yo esto me lo disfruto y lo hago con mucho cariño. Gracias, profe. Profe, muchísimas gracias. Bueno, con todo el gusto. Una feliz noche, que estén muy bien. Igualmente, profe, muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Feliz noche. Gracias, profe.